Vamos a ver cómo funciona la electricidad. Este es un conocimiento base especial para la tecnología, especialmente para la eléctrica. Entonces, repasaremos las partes básicas de lo que se necesita saber y para eso tenemos que echarle un vistazo al átomo. Todo, incluido usted, está hecho de átomos. Todos los materiales que usamos están hechos de átomos. Los materiales son simplemente diferentes porque la construcción de sus átomos es ligeramente diferente. Los átomos están hechos de tres partículas, dos de las cuales se encuentran dentro del núcleo y la tercera partícula se encuentra fuera de este. En el centro del átomo tenemos al núcleo, dentro del átomo tenemos los neutrones que no tienen carga y también tenemos los protones que están cargados positivamente. Los neutrones y los protones son mucho más pesados que los electrones, por lo que permanecerán dentro del núcleo. Alrededor del núcleo hay diferentes capas orbitales. Estas son como rutas o trayectorias de vuelo para los electrones. Los electrones fluyen a lo largo de estas trayectorias de manera similar a como un satélite orbita alrededor de nuestro planeta, excepto que los electrones viajan casi a la velocidad de la luz. Los electrones están cargados negativamente y son atraídos por las cargas positivas de los protones. Los electrones orbitan alrededor del núcleo en estas capas orbitales y hay un número establecido de cuántos electrones pueden estar en cualquier trayectoria orbital. La cantidad de protones, neutrones y electrones que el átomo tiene nos dice de qué tipo de material se trata. Los átomos se aferran a sus electrones con mucha fuerza. Pero algunos materiales se aferrarán a ellos más firmemente que otros. La órbita más externa se conoce como órbita de valencia y en estas órbitas algunos materiales tienen electrones débilmente unidos que pueden fluir a otros átomos. Los átomos que pueden pasar electrones se llaman conductores. La mayoría de los metales son conductores. Por otra parte, los átomos que no tienen electrones libres y no pueden pasar entre los átomos se les llama aislantes, y estos son materiales como el vidrio, el caucho y el plástico. Ahora podemos combinar estos materiales para usar electricidad de forma segura, usando el conductor del centro, lo que nos permite que los electrones circulen. A su vez, el conductor cubierto de aislante para restringir a donde puedan fluir, es decir, de manera que no nos electrocutemos. Si miramos dentro de la sección del cable de cobre a los electrones libres que rodean el núcleo del átomo de cobre, verás que los electrones libres pueden moverse a otros átomos, pero esto sucede al azar en cualquier dirección. Si luego conectamos el cable de cobre a un circuito cerrado con una fuente de energía, como una batería, entonces el voltaje obligará a los electrones a moverse y estos fluirán en la misma dirección, para tratar de volver al otro terminal de la batería. Cuando digo circuito, esto solo significa la ruta que los electrones puedan fluir a lo largo de dos terminales, positivo y el negativo de una fuente de alimentación. Así que podemos agregar componentes en su camino, como LED o lámparas. Esto significa que los electrones tendrán que atravesar en orden para llegar al terminal y así poder usar esta propiedad para diseñar circuitos. El circuito puede incluso abrirse o cerrarse. En un circuito cerrado, eso significa que los electrones pueden fluir y en un circuito abierto, esto significa que los electrones no pueden fluir. El voltaje es una fuerza de empuje de electrones dentro de un circuito. Es como la presión en una tubería de agua. Mientras más presión tengas, más agua puede fluir. Mientras más voltaje tengas, más electrones pueden fluir. Pero, ¿qué significa un voltio? Es un joule sobre coulomb de carga positiva. Y un joule son una medida de energía o trabajo y un coulomb es igual al grupo de electrones que fluyen. En un momento vamos a echar un vistazo a lo que es un coulomb. Entonces, una batería de 9 voltios puede proporcionar 9 joules de energía en forma de trabajo o calor
por grupo de electrones que fluyen de un lado de la batería al otro. En este caso, la corriente de electrones fluye desde un lado de la batería a través de la bombilla o LED que produce luz y luego los electrones fluyen al otro lado de la batería, por lo tanto la bombilla produce 9 joules de luz y calor. La corriente es el flujo de electrones cuando un circuito está cerrado. Significa que los electrones pueden fluir y cuando el circuito está abierto, ninguno de los electrones fluirán. Podemos medir el flujo de electrones tal como se puede medir el flujo de agua por una tubería. Para medir el flujo de electrones utilizamos la unidad de amperio. Un amperio significa un coulomb por segundo y un coulomb es un grupo de electrones. El grupo es increíblemente grande y se tiene aproximadamente 6.242.000 millones de electrones y eso tiene que pasar en un segundo para que sea igual a un amperio. Es por eso que los electrones se agrupan y acaban de llamarse amperios, para que sea más fácil para los ingenieros representarlos. La resistencia es una restricción al flujo de electrones en un circuito. El cable que transporta electrones naturalmente tendrá algo de resistencia. Cuanto más largo sea el cable, mayor será la resistencia, y cuanto más grueso, menor será la resistencia. La resistencia es diferente para cada tipo de material, y la temperatura del material también puede cambiar la resistencia al flujo de los electrones. Los circuitos eléctricos utilizan componentes especialmente diseñados conocidos como resistencias también para restringir intencionalmente el flujo de electrones. Esto es para proteger a otros componentes de los electrones que fluyen a través de él, o también podemos usarlos para crear luz y calor, tal como lo comenté anteriormente, una bombilla incandescente. La resistencia ocurre cuando los electrones colisionan con los átomos. La cantidad de colisiones es diferente de un material a otro. El cobre tiene una tasa de colisión muy baja, pero otros materiales como el hierro tienen más colisiones. Cuando se producen colisiones, los átomos generan calor y a cierta temperatura el material comenzará a producir luz y calor. Así es como funcionan las lámparas incandescentes. Cuando un cable lo convertimos en una bobina, generará un campo magnético cuando lo atraviese la corriente. El cable creará naturalmente un campo electromagnético por sí mismo que se intensifica con la bobina. Al envolverlo en una bobina, el campo magnético se vuelve tan fuerte que el campo magnético realmente afecta a los electrones dentro del cable. Pero veremos por qué ocurre en próximos videos con más detalle. Podemos aumentar la fuerza del campo magnético simplemente envolviendo las bobinas alrededor de un núcleo de hierro. También podemos aumentar el número de vueltas dentro de las bobinas y también podemos aumentar la cantidad de corriente que pasa a través del circuito. Y así es como trabajamos con electromagnetismo y también es la base de cómo funcionan los motores de inducción. Ahora, cuando un campo magnético pasa a través de una bobina de alambre, inducirá un voltaje en ese cable causando fuerza electromotora, lo que empuja a los electrones en cierta dirección. Si el cable está conectado en un circuito, entonces esta fuerza electromotriz hará que fluya la corriente. Esta es la base cómo los generadores de corriente alterna funcionan y generan electricidad. De manera similar llega la electricidad a sus casas. Para entender a los transformadores, ahora podemos combinar todos los aspectos juntos que acabamos de ver. Podemos usar una bobina para generar electricidad y luego podemos colocar otras dos bobinas muy cerca una de otra, pero sin tocarse, y esto creará un transformador. El transformador inducirá un voltaje desde la primera bobina a la segunda bobina y esto forzará a los electrones a fluir, siempre y cuando en el lado secundario exista un circuito cerrado. Lo importante del transformador es que podemos aumentar o disminuir el voltaje entre el primario y el secundario simplemente cambiando la cantidad de vueltas y bobinas en ambos lados. Cubriremos esto en un video más avanzado en el futuro.
Ahora, algo más que solo quiero mencionar brevemente es el funcionamiento del capacitor. El capacitor fuerza las cargas positivas y negativas separarse a través de dos placas cuando está conectado a una fuente de alimentación. Esto causa una acumulación o un almacenamiento de electrones dentro de un campo eléctrico. Cuando la fuente de alimentación se corta o se interrumpe, estas cargas se liberarán y circularán de nuevo. Esto proporciona una fuente de alimentación en sí, pero solamente durante unos segundos hasta que las cargas se igualan de nuevo. Es ligeramente similar a una batería, pero los capacitores son muy comunes y están en casi todos los circuitos. Y obviamente cubriremos esto con más detalle en un video futuro. Algo que quiero cubrir en este video es que hay dos tipos de corriente eléctrica, que es la corriente alterna y la corriente continua. La corriente alterna simplemente significa que la corriente fluye hacia atrás y adelante en un circuito. Entonces, los terminales se invierten. Esto es un poco como la marea del mar, sube y baja y continúa el ciclo, por lo que se está invirtiendo constantemente. Ahora, la corriente alterna es la fuente más común de energía, la podemos encontrar en los tomas de nuestros hogares. Por otro lado, tenemos corriente directa o corriente continua, y eso simplemente significa que la corriente fluye directamente en una sola dirección, que no es alternada. Esto es lo que proporcionan las pilas, baterías y casi todos los dispositivos de mano que utilizamos normalmente. También podemos convertir la corriente alterna a corriente continua y viceversa, utilizando electrónica de potencia. Y así es como cargamos y potenciamos nuestros dispositivos pequeños. Y también es como los paneles solares se pueden utilizar para alimentar nuestros hogares, porque los paneles solares producen energía de corriente continua y nuestra casa necesita energía de corriente alterna, por lo que tenemos que convertir esto para que sea utilizable. Por lo tanto, corriente alterna y corriente continua tienen sus pros y sus contras, pero de seguro veremos este y otro en videos posteriores para ver el detalle.